Organización Mundial de la Salud, perdón, por la Organización de Naciones Unidas para generar acciones contra la violencia contra la violencia de las mujeres. Estamos en esta ocasión atendiendo a este tema, que es un tema y una situación que nos puede tener en momentos de pandemia con mayor riesgo a todas las mujeres, donde se vulneran los derechos humanos. Y aquí lo vemos que no es privativo de un grupo de edad. Se puede presentar desde la niñez hasta la edad avanzada. Como universidad se están haciendo grandes esfuerzos. Comento que ahorita en este momento acabo de salir de una reunión de junta directiva de nuestra universidad donde este tema se estuvo abordando. Es por eso que si bien las situaciones de violencia se presentan en el ámbito público y privado, pero que sin embargo las instituciones educativas no podemos ser omisas. Así es que entonces la Facultad de Enfermería hemos tenido a bien a realizar este evento con la finalidad de sensibilizar a toda nuestra comunidad sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres. Para ello, pues me permito agradecer a todo el apoyo técnico de nuestra Facultad de Enfermería, a la doctora Marta Lilia Parra Domínguez, que ha sido el enlace para contar con nuestra invitada de honor. A la maestra Miriam, siéntase bienvenida a esta Facultad de Enfermería. Agradezco su apoyo y participación que ha tenido para con nosotros. Yo espero que no sea la última ocasión, maestra, y entonces le cedo la palabra a la doctora Marta Lilia para su presentación formal. Adelante, mucho éxito. Gracias a todos los estudiantes docentes que en este momento se están uniendo a esta conferencia con la finalidad de que lo podamos hacer más visible el problema y apoyemos para ir desarrollando acciones que nos permitan ir eliminándolo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bienvenidos, le reitero, maestra Mirna. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la amable invitación. Ya tengo algunos años que he tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad de Juárez del estado de Durango, tanto en el campus de Durango como en el de Gómez Palacios. Entonces, conozco un poco la universidad y que pues, es muy importante para mí ahora estar con ustedes, ¿no? Del área de Facultad de Enfermería, de la área de Medicina. El tema lo voy a trabajar primeramente rescatando algunos antecedentes que evidencian la existencia de la violencia de género en el ámbito universitario. Porque una de las situaciones que siempre ha existido es la negación, ¿no? La parte de, incluso de no hablar sobre el tema hasta hace muy poco. Luego trabajaría la parte de qué es género, por qué se normaliza la violencia de género, para luego dar algunos ejemplos de mecanismos de prevención de la violencia de género en el ámbito universitario y después culminar sobre todo con el mecanismo uno de los mecanismos más importantes que ahorita es parte del proceso de todas las universidades, que es el de establecimiento del protocolo de atención al hostigamiento y al acoso sexual.
Y por último, tocaría una parte que es importante para ustedes como estudiantes y estudiantas de áreas médicas, la importancia de que dentro de su formación curricular ustedes sean especialistas en los temas de violencia de género, porque van a tener una función profesional para la prevención, la atención y la erradicación de la violencia de género como profesionales del sector salud, ¿no? Entonces, ese sería, eso lo tocaría de manera muy general, dado que eso implica ya otro espacio amplio. Me voy a apoyar con una presentación, voy a compartir pantalla. Bien, se le ha denominado a esta charla mecanismos para la prevención de la violencia de género, un reto a cumplir en las instituciones de educación superior. Realmente es un gran reto que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Hablar de violencia de género en la universidad ha sido hasta hace poco un tema oscuro, un tema incómodo, de hecho un tema prohibido, a veces un tema molesto. Incluso es parte de las omisiones curriculares, o sea, parte de los silencios curriculares. A pesar de que tenemos en nuestra realidad social un problema fuerte de violencia contra las mujeres, no ha sido un tema de la universidad, no ha sido un tema de los currículos universitarios. No hay una materia que se llame violencia de género, o sea, no está dentro de la formación universitaria trabajar un problema social como es el problema de la violencia de género, ¿no? Hasta en los últimos años, las universidades fueron de las últimas que incorporaron las políticas contra la violencia de género. Apenas en los últimos años, quienes nos dedicamos a este tema ya teníamos varios años trabajando, incluso con educación básica, trabajando con profesorado o trabajando con servidores públicos estos temas. Sin embargo, la universidad tardó, a pesar de que incluso en la UNAM está el programa de estudios de género, el programa universitario de estudios de género, donde hay reconocidas feministas que han aportado mucho conocimiento científico sobre la teoría de género, sobre el feminismo y también sobre políticas públicas de atención a la violencia de género. Entonces, de lo que no se habla, no existe. En tanto no se habla, no existe en la universidad, por eso es importante colocar el tema de violencia de género dentro del ámbito universitario. El mundo universitario es un espacio que no se mantiene apartado de lo que es la realidad social, sino que la refleja con toda su cultura, sus contradicciones, y se reproduce al interior de la universidad, se reproduce el contexto cultural, el contexto social en el que nos encontramos, ¿no? Detectar prácticas en la lucha contra la violencia implica un proyecto democrático, un proyecto democratizador, crítico, porque implica visibilizar situaciones que resultan molestas y que atentan contra un orden, el orden de la sociedad patriarcal, ¿no?
Detectar prácticas en la lucha contra la violencia en las instituciones de educación superior, entonces responde a un proyecto democrático crítico que entiende que la categoría de lo humano ha sido usada de forma diferenciada y con objetivos exclusores, en este caso, hacia las mujeres, que no todas las personas han estado incluidas, más si ser mujer implica también ser indígena o ser pobre o ser mujer de la tercera edad o ser mujer discapacitada. O sea, todos estos aspectos de interseccionalidad implican también elementos de exclusión, ¿no? El periodo de vida que transcurre en la universidad es una etapa de formación para el desarrollo de todas las personas en términos de socialización afectiva. Si concebimos el feminismo como un proyecto más radical de crítica de la modernidad masculina, es de entenderse que la violencia de género en la universidad devenga como crítica feminista hacia la estructura universitaria, porque el problema de la desigualdad se encuentra en la estructura de las instituciones, no solamente en las personas con sus costumbres, sus hábitos, sus creencias, sino también en la propia estructura de las universidades. En la forma medieval de organización, centrada sobre el sustento de feudos y el servilismo en este caso, también cristalizado por las desigualdades y la discriminación hacia las mujeres principalmente, ejercida bajo un sistema patriarcal que es característico del sistema de universidades. Al centrarnos en la violencia de género en la universidad, en su expresión más aberrante, que es la del acoso y el hostigamiento propiamente sexual, también varios temas quedan en el tintero. O sea, no es el único tema, pero en esta ocasión vamos a tocar más lo que tiene que ver con la violencia de género. Pero hay otros elementos de desigualdad también. Por ejemplo, la equidad en términos de acceso a los cargos de alta responsabilidad académica. ¿Qué tanto hay igualdad entre la estructura administrativa o académica o de investigación de la universidad? La ruptura del techo de cristal, que es una metáfora que se utiliza para visibilizar cómo las mujeres no acceden a puestos más altos dentro de la jerarquía, como es la de ser rectoras, ¿sí? Si analizamos cuántas rectoras tenemos en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que el porcentaje no es significativo y que ha sido un espacio más masculinizado, las figuras de autoridad. Parte de la definición de la violencia de género se tomó por las universidades, se toma desde la Declaración contra la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que decía: la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidad sexual en el trabajo, en las instituciones educacionales y en otros lugares, aparte de la trata de mujeres, la prostitución forzada. Son aspectos que incluyen cuando hablamos de violencia de género. En los años 80 se ubican las primeras investigaciones sobre la violencia de género en la universidad, y estas investigaciones las ubicamos sobre todo en Estados Unidos, algunas en Canadá, pero principalmente de las que ahorita les voy a hablar, la mayoría son de Estados Unidos. Por ejemplo, los primeros estudios que se identifican eran estudios de corte cuantitativo que trataban de demostrar estadísticamente la existencia del problema en el ámbito universitario.
porque como lo señalaba, era un problema negado. O sea, ¿cómo en la universidad iba a existir violencia de género, no? En estos tiempos también estaban la lucha por los derechos de la raza, los problemas del racismo, los grupos que practican una sexualidad diferente y que juntos con las corrientes feministas impulsan reformas sociales que ponen énfasis en la diferencia. Eso se vive principalmente en Estados Unidos y se cristaliza en los años 90 un mandato federal promulgado para las universidades y que fue renombrado en el 98, por lo cual las universidades tienen obligación de desarrollar políticas de prevención y proveer de ciertas garantías a las víctimas. De igual forma, la normativa federal demandó a las universidades realizar estadísticas anuales en torno a crímenes de naturaleza sexual dentro y fuera del campus universitario. Algunos estudios intentan demostrar que la violencia de género es vigente en la universidad. La investigación, una de las investigaciones más relevantes en donde se rompen varios mitos, se demuestra que la violencia de género entre jóvenes universitarios es un problema independientemente de la esfera privada, independientemente de la nacionalidad y al margen del matrimonio. Ese estudio se hizo en 32 países y demuestra sobre todo que la violencia de género es un problema que aunque está vigente, no es visible. En la teoría de género utilizamos un concepto que le llamamos visibilización, que nos habla de lo que siempre ha estado ahí, pero que no lo vemos. Entonces, por eso utilizamos aquí lo no visible, porque la violencia de género, aunque no es una situación nueva, sino que simplemente ahora lo que estamos haciendo es visibilizándola, dándonos cuenta que hay conductas que no son y no deben ser naturales, que son conductas que violan derechos humanos, que son conductas que agreden tu identidad, tu dignidad humana como mujer. También hay otro estudio que demuestra la gravedad por la continuidad de las agresiones sexuales en las que las mujeres universitarias están expuestas a la violencia de género. De una muestra de 6,159 personas, el 53% había experimentado una agresión de connotación sexual a partir de los 14 años y se encontraron 84 casos de acoso y 8 de violación. Y en otro estudio, en Canadá, se demostró que la violencia de género entre los estudiantes es un fenómeno que es creciente, que es una característica de la violencia contra la mujer. O sea, cada vez, si ya sea de pareja o del jefe o la violencia se va incrementando, ¿no? Otro estudio nos habla de la predisposición a experimentar situaciones de violencia de género en la universidad cuando ya se han vivido situaciones similares, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito de la comunidad. Entonces, hay consecuencias, esas experiencias anteriores que han tenido las mujeres, tienen consecuencias negativas y tienen un impacto sobre todo destacando que afecta la salud de las mujeres y se manifiesta sobre todo en depresión, en ansiedad, en insomnio, en algunas discapacidades, ideas de suicidio y tabaquismo. Y otro estudio en Estados Unidos,
en los 80 también se centra sobre todo en la figura y el perfil de los acosadores y el marco jurídico que lo contempla como delito. La investigación es relevante sobre todo por la forma en la cual se sitúa al ámbito universitario como un espacio predispuesto para las agresiones contra las mujeres en términos de acoso y hostigamiento sexual, entendido como conductas sexuales insanas, perniciosas y en términos psicológicos y académicos. Estas autoras ya señalaban desde los años 80 la complejidad para enfrentarse y defenderse de situaciones de acoso sexual en la universidad, sobre todo desde la perspectiva de las estudiantes, y así otros autores también señalan que la propia estructura universitaria jerárquica y masculinizada contribuye al silenciamiento del problema por parte de las víctimas que no disponen de herramientas necesarias para enfrentarse mediante la denuncia a toda la estructura de poder. Otros autores realizan una investigación de carácter etnográfico en los dormitorios de una residencia universitaria. Lo que demostraron aquí fue cómo se va normalizando la agresión sexual y las violaciones a la comunidad estudiantil. Se hizo un estudio con entrevistas y sobre todo encontraron que los ámbitos de las fiestas en las residencias era un espacio propicio para las violaciones, sobre todo ligada al consumo de alcohol de las estudiantes, que en ocasiones preferían evitar la denuncia al no estar seguras de lo que han vivido e incluso de la persona que había sido su agresora. Otros autores también demuestran en un estudio de carácter empírico cómo existe un desconocimiento y poco reconocimiento de lo que constituye el hostigamiento sexual. A mí ya me ha tocado constatar esta situación en que, en caso de servidores públicos, en que aunque viven incidentes de acoso, hostigamiento, no tienen elementos para identificarlo porque lo ven como una conducta normal, ¿no? Otro estudio también señala que el acoso se ejerce tanto con hombres y mujeres, solo que en la mayoría son mujeres, siendo el perfil del agresor más recurrente la figura del profesor. Lo alarmante de esta investigación es el hecho de que la mayoría de las personas agredidas respondían negativamente a la pregunta de haber sido acosadas sexualmente por algún profesor. Esta investigación refuerza sobre todo la falta de reconocimiento del acoso entre la población estudiantil. Y en su investigación de Hensley, también sostiene que la baja denuncia de las ofensas relacionadas con violencia de género en la universidad se debe a la poca confianza que existe por parte de las estudiantes agredidas hacia la institución, sobre todo en términos del apoyo que pueden recibirse. No ven a la institución como un área donde puede ser un espacio de seguridad y de protección. Benson y Thompson estudian los efectos en términos del impacto académico y la credibilidad ante la institución universitaria y demuestran la existencia del acoso. Señalan que frente al acoso y hostigamiento proveniente de los profesores, las estudiantes evitan el contacto con el acosador y en el peor de los casos inhiben su participación en áreas disciplinarias masculinizadas. Respecto al impacto de la violencia en las universidades sobre las personas y su desempeño académico, existe una serie de autores que enfatizan los efectos negativos del acoso y el hostigamiento sexual.
Describen efectos negativos en términos psicológicos como la pérdida de autoestima, el estrés, la ansiedad, la depresión asociada a las mujeres que han vivido una experiencia de violencia de género en el ámbito universitario. Todo ello en relación con su vida académica, pues afecta las decisiones que las estudiantes toman en torno al desempeño escolar, ya sea de corto, mediano o largo plazo, ¿no? En un estudio a través de encuestas, demuestra que las percepciones respecto al hostigamiento varían en función del sexo, siendo las mujeres las que tienen menor tolerancia y aceptación que los hombres. En esta investigación, el 62% de las mujeres respondieron que un profesor que da un masaje juguetón en los hombros a las alumnas es completamente inapropiado, mientras que para el caso de los hombres, la percepción se redujo al 37%. Reilly y otros autores demostraron igualmente en el contexto norteamericano que las mujeres tienen mayor conciencia del acoso y el hostigamiento sexual que los hombres. Por lo tanto, diversos estudios sostienen que, contrario a la percepción general, la universidad puede considerarse como un espacio adverso a la inclusión respetuosa e igualitaria de las mujeres. Se demuestra en Canadá las consecuencias negativas del hostigamiento sexual sobre las mujeres que lo padecen en un estudio realizado por Barton y Preti, donde analizó en la década de los 90 el impacto de este tipo de agresiones por parte de los superiores varones en la forma de pensar y sentir. El hostigamiento genera incomodidad con el propio género y paradójicamente también sentimientos de culpabilidad asociados a una atribución interna de responsabilidad. Por ello se requiere una formación especializada para todos los profesionales que atienden casos de víctimas de violencia de género. De igual manera, a pesar de que el acoso y el hostigamiento no es un problema reservado a las mujeres, dado que existen también estudiantes y profesores que también padecen situaciones de acoso y hostigamiento, el impacto psicológico y la frecuencia de casos es mayor en las mujeres que en los hombres. En el caso de las áreas de medicina, que eso se me hizo importante, sobre todo para ustedes, los autores consideran que el área de medicina merece una particular atención al ser disciplinas que tienden a la discriminación y jerarquización de roles en función del género. Una investigación empírica en 24 escuelas de medicina en Estados Unidos se encuestó a 3,332 estudiantes, de los cuales la población femenina percibía que existía discriminación por género en 47% en las facultades más recientes y 70% en las facultades más antiguas. En este estudio se identificó que de las estudiantes encuestadas, un 52% declara haber experimentado una situación del acoso sexual. En una menor cuantía, también McAllister y otros autores realizaron una investigación similar, pero en 25 colegios de veterinaria, donde el 31% de un total de 478 estudiantes señalaron haber padecido algún tipo de acoso, principalmente comentarios de tipo sexual ofensivos, siendo 6 veces mayor el acoso no físico. En esta investigación se vislumbra el miedo a las represalias por parte del acosador como principal elemento que inhibe las denuncias. Bueno, este es un recuento que hace una investigadora para una tesis doctoral que nos permite ver cómo existen, así como esas investigaciones que iniciaron en Estados Unidos el tema,
Actualmente ya existen en América Latina, en España también hay otras investigaciones que he detectado en algunos países de América Latina y también en nuestro país, investigaciones que dan cuenta de la existencia del problema de la violencia de género en la universidad, tal es así que se está estableciendo el protocolo de actuación para el hostigamiento y acoso sexual como una parte de los elementos que implican incorporar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior, ¿no? Para atender la violencia. Bueno, quizás ya ustedes han tenido algunos cursos de género. Cuando hablamos de género, de acuerdo con Teresita de Barbier, el género es una forma de desigualdad social, de las distancias y jerarquías que, si bien tienen una dinámica propia, están articuladas con otras formas de la desigualdad, donde las distancias y las jerarquías sociales se hacen más pronunciadas, como las que les mencionaba. A la variable de género, ustedes agréguenle otra variable, como puede ser la edad, puede ser la condición étnica, puede ser la condición socioeconómica, y pueden ustedes integrar elementos que van pronunciando las brechas de género como brechas de desigualdad, ¿no? Y estas situaciones se ubican en desventaja para las mujeres. El género es la constatación cultural de la diferencia sexual. Cuando hablamos de sexo nos referimos a la estructura biológica de las personas. Pero cuando hablamos de género nos referimos a los aprendizajes socioculturales, a cómo aprendimos a ser mujeres y cómo aprendimos a ser hombres. Depende del lugar, la familia, depende de la comunidad, de los usos y costumbres de esos lugares. Nosotros aprendimos a ser mujeres de una manera o aprendieron a ser hombres de otra manera, ¿no? Y esa situación pues se va transmitiendo de generación en generación, y es como se ha conservado toda una estructura de la sociedad patriarcal, donde lo masculino representa de alguna manera el poder. El género es la constatación cultural de esa diferencia sexual, simboliza lo que es propio de los hombres, o sea, lo masculino, y lo que es propio de las mujeres, lo femenino. Pero además de ser un mandato cultural, también implica procesos psíquicos y toda una complejidad que arma un conjunto de creencias y prácticas que jerarquizan y discriminan a los seres humanos, en este caso a las mujeres principalmente. Sobre la base de esto, incluir el concepto de género en el quehacer de la educación y la formación es una tarea necesaria. O sea, debiera ser parte de la formación curricular, pero además inevitable en el contexto sociocultural nacional, pues aspiramos a fortalecer los derechos humanos y la democracia desde el reconocimiento y valoración de las otras personas, como lo marca el artículo 1 constitucional. Solo son sociales las relaciones que se fundan en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, y que tal aceptación es lo que constituye una conducta de respeto. El género es una construcción social, histórica, política y cultural que instaura un orden social basado en un sistema de poder que condiciona a las personas a vivir de una manera de acuerdo a su sexo. La igualdad toma relevancia en las universidades, ya que esas organizaciones son agentes de socialización fundamentales, constituyen referentes sociales y culturales, por tanto poseen un alto compromiso social. La igualdad en la actividad universitaria, así como el foco en las personas, son indicadores de calidad y de modernización institucional. En este contexto, durante el presente siglo, las universidades han comenzado a desarrollar planes de acción para enfrentar las desigualdades y la violencia de género, incluida la realización de estudios diagnósticos específicos.
Un factor común en los resultados diagnósticos nacionales es la frecuencia del acoso sexual, sobre todo contra las mujeres, y la falta de mecanismos de denuncia, de protección y de penalización. El acoso sexual dentro de los campus universitarios es una de las manifestaciones de la violencia de género que los diagnósticos suelen dimensionar y caracterizar, lo que lleva a la necesidad de explorar sus manifestaciones, las causas de la no denuncia y detectar factores de riesgo, entre otros asuntos. El problema es que está enraizado en una normalización de las relaciones de dominación que legitiman la violencia de género, de manera que esta no es reconocida como tal. Se hace parte del quehacer institucional. Entonces ya tenemos aquí otra dimensión de la violencia, que es la dimensión institucional, donde también la institución ejerce violencia, lo que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se denomina como un tipo de violencia la violencia institucional, la que se ejerce por las instituciones y las personas que la representan, ¿no? Ahora, ¿qué es la violencia de género y cómo se naturaliza? A pesar de que las mujeres somos la mitad de la población de este planeta, desde que nacemos tenemos que aprender a adaptarnos a situaciones que cotidianamente afectan nuestra integridad física, emocional y mental, a vivir amenazas, agravios, maltrato, lesiones, daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación, la explotación, una circunstancia que es consustacional a formas de opresión de género que se asumen como algo natural. Así, en la condición de ser mujeres, en algún momento de nuestra historia de vida, se viven agresiones de las parejas, ya sea novios, esposos, son que pueden ser desde las más sutiles hasta las formas más explícitas y violencias de abuso de poder de la supremacía masculina, que en muchos de los casos llegan hasta la muerte, o sea, hasta el feminicidio. En nuestra cultura esencialmente patriarcal, aprender a ser mujer y ser hombre tiene connotaciones fuertemente diferenciadas en las relaciones de poder derivadas del aprendizaje de la masculinidad hegemónica, donde los hombres asumen actitudes de superioridad. En tanto, el aprendizaje de la feminidad en las mujeres se nos ubica en un lugar de subordinación frente al otro género y nos acostumbramos a estar en un rol secundario. Muchas veces dudamos de nuestras propias capacidades, habilidades y logros. Esta formación sociocultural que se reproduce en cada generación, en la forma que aprendemos a ser mujeres y a ser hombres, refleja cómo a lo largo de la historia y de las prácticas culturales se ha ido normalizando la subestimación y la violencia contra la mujer, lo que invisibiliza esta problemática. La normalización de la violencia contra la mujer como problema jurídico, social y cultural debe abordarse desde una dimensión integral, pues es la única forma de empezar a generar un cambio hacia la igualdad de las mujeres y hombres. Ahora, ¿cuáles son algunas formas de normalización de la violencia de género? Desde la perspectiva sociológica, la normalización es un proceso por el cual ciertos comportamientos e ideas se consideran normales, principalmente a través de la repetición cotidiana, muchas veces hasta llegar a considerarse naturales, por lo cual se dan por sentado sin ningún cuestionamiento. El concepto fue creado por el sociólogo francés Michel Foucault, denominado el teórico del poder. En el libro Vigilar y Castigar, donde habla de los hospitales, las cárceles, las escuelas como parte de la sociedad disciplinaria, la normalización implica la construcción de una norma idealizada de conducta,
reforzada a través de recompensa hacia quienes se aproximen a esa norma o castigos para aquellos individuos que se desvían de esta idea, parte del poder disciplinario que se convirtió en un aspecto crucial de la estructura social de las sociedades modernas. En nuestra sociedad patriarcal se asignan a los hombres y a las mujeres roles y estereotipos de comportamiento que se consideran históricamente normales, que subestiman la capacidad profesional, la autonomía, la independencia económica de las mujeres y que no quedan solo en el ámbito social, sino que trascienden al ámbito jurídico. Por ejemplo, las mujeres hasta hace poco pudimos ejercer el derecho al voto, mientras que los hombres ya tenían mucho tiempo siendo ciudadanos. Tampoco se nos permitía administrar bienes, o sea, no podíamos heredar las mujeres. Y todas estas situaciones, estas limitaciones legales, estaban justificadas por el hecho de ser mujeres. En este contexto cultural y social y legal se normaliza la violencia contra la mujer, bajo el entendido que si la mujer no cumple con el estereotipo asignado, se justifica la reacción violenta y la sanción social contra ella. Y en esa sanción social participan tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer víctima de violencia acude a una institución y quien le está tomando la denuncia le dice, ay señora, eso no es violencia, o sea, ahí está siendo violentada por otra mujer desde un espacio institucional, porque no respeta de alguna manera la denuncia de la víctima, ¿no? La violencia de género también se nutre de las violencias institucionales ejercidas por acción u omisión. Por ejemplo, el hecho de que en las universidades se ha omitido por muchos años el tema de violencia de género no la exime de la responsabilidad, porque puede haber violaciones a derechos humanos por acción, pero también por omisión, por la falta de cumplimiento con el marco normativo que está primeramente explícito en el artículo 1 constitucional y los tratados internacionales. En los últimos años se ha extendido a diversas formas, contenidos y actores institucionales del servicio público que ejercen violencia cotidianamente, especialmente a personas en grupos en situación de vulnerabilidad. La violencia institucional, más allá de ser un tipo de violencia en la ley, es una categoría que en los últimos años ha cobrado una mayor relevancia al incluir una diversidad de problemáticas violatorias de derechos humanos que se ejercen por diversos actores del Estado de manera directa o indirecta a través de múltiples instituciones como las instituciones de educación. La complejidad de la violencia institucional es que pueden tomar diversas formas y contenidos. Por ejemplo, recortes presupuestarios, la eliminación de un programa de apoyo a las mujeres, por ejemplo, a las estudiantes que son madres, la situación de que si se tenía acceso a una guardería, se quita el presupuesto para ellos. Todo ello entra dentro de las violencias institucionales. La falta de capacitación de las autoridades en género, la falta de voluntad política, cuestionar el testimonio de una víctima, presuponer que es una denuncia falsa y el androcentrismo de la justicia, o sea, la justicia centrada en la creencia de los hombres, en que los hombres son de alguna manera quienes sustentan el poder. La violencia de género contra las mujeres puede tomar múltiples formas normalizadas e involucra tanto a las personas como a la sociedad, a comunidades, a relaciones, a prácticas, a instituciones sociales, y se reproduce al no garantizar la igualdad y perpetuar políticas androcéntricas y de jerarquías de género, como existen muchas en el ámbito universitario. El principal sustento
de protección al derecho de una vida libre de violencia de género, lo encontramos primeramente en la reforma que se hizo en junio de 2011 al artículo primero constitucional, porque en esta reforma se definió el ingreso de nuestro país al paradigma de los derechos humanos. Cambió totalmente el paradigma, que muchos ejecutores políticos, autoridades todavía no comprenden, incluso del área de la academia. El artículo primero constitucional señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y dice, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, este párrafo nos habla de que tenemos un marco amplio de protección de derechos humanos, porque incluye a todos los tratados internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, que es la Convención sobre todas las formas, contra todas las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, y también la Convención Belém do Pará contra la violencia de género. Entonces, aquí entran todas como un bloque de constitucionalidad. Y esto ustedes, como trabajadores de la salud, deben de conocerlo. Deben de conocerlo en su profesión, porque ustedes van a jugar un papel muy importante en la parte de la prevención de la violencia de género y la atención. También la parte del control de convencionalidad que les permite al área de justicia poder revisar todas las normas que tengan que ver con violencia de género, tanto en el ámbito internacional, en el ámbito regional, como es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestras leyes nacionales, nuestras leyes estatales, todas entran dentro de un bloque de constitucionalidad. También en el artículo primero señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con el principio pro persona y la interpretación conforme se puede hacer utilizando todas las leyes que de alguna manera tienen que ver con el tema de violencia de género. Y el principio pro persona siempre tendrá que buscar la ley, el marco normativo que favorezca más a la persona. En este caso, a la mujer víctima de violencia de género. Esa es una parte también de la característica del nuevo sistema penal, ¿no? Que también aún no se ha alcanzado todavía a dimensionar este paradigma de los derechos humanos. Y otro importante también en lo que tiene que ver con la responsabilidad institucional. O sea, como las universidades también, las universidades que brindan un servicio público, tienen también obligaciones, tienen responsabilidades para protección de los derechos humanos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por eso la importancia de establecer procesos formales, como lo es el protocolo de actuación ante el hostigamiento y acoso sexual, que aplica el principio pro persona
aplica el bloque de constitucional y aplica estas responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, el respeto a la confidencialidad en la denuncia, en la queja, incluso la confidencialidad también al agresor en tanto no se dictamina su responsabilidad, ¿sí? Porque en tanto es presunto, por eso también ahora ustedes ven en las noticias que se protegen los nombres de las personas o las identidades. Tiene que ver con esta parte de la protección. Entonces, las obligaciones de las autoridades están en promover, y en el caso de las universidades, tendrán que promover o sea, todo el marco normativo de derechos humanos tiene que difundirse, conocerse, ¿sí? Y promover esa cultura de respeto a los derechos humanos, respetar los derechos de las personas como institución, proteger, establecer medidas de protección, dando seguridad, en este caso, a la comunidad universitaria, y garantizar sobre todo, por ejemplo, la parte de atención, de apoyos, de reparación al daño, como puede ser los servicios integrales de atención a las estudiantes que son víctimas de violencia, como son el servicio de atención psicológica, servicio jurídico, servicio de trabajo social, que puede de alguna forma ser parte de los apoyos y que tiene que ser parte de la implementación de los protocolos de actuación. Y que deben estar presentes los principios de los derechos humanos, que es la universalidad, o sea, los derechos humanos son de todos y de todas. Hay una interdependencia en todos los derechos. No hay un derecho mejor que otro, todos son importantes. Igualmente son indivisibles, ¿sí? Porque uno y otro están directamente relacionados. Y algo muy importante es el de progresividad, que es, actualmente hemos visto que se ha violado este principio, porque todo derecho reconocido debe ser progresivo. No puedes tú adquirir un derecho y luego que te lo quiten o que te quiten ese beneficio de ese derecho, porque entonces se estarían atentando contra la progresividad. Siempre el derecho debe ser cada vez en aumento. Por ejemplo, ya se había logrado el acceso a refugios a mujeres víctimas de violencia. Se había logrado guarderías para las mujeres trabajadoras. El eliminar estos servicios se atenta contra este principio de progresividad, porque se pierden derechos de las mujeres que hacían usos de esos espacios y se pierde elementos de atención sobre la violencia de género. Entonces son ejemplos de cómo puede violarse el principio de progresividad en los derechos humanos. Y bueno, es importantísimo la parte del artículo primero que dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces tenemos que crear espacios inclusivos, que es muy fácil decirlo, muy difícil lograrlo, porque tenemos una cultura de discriminación normalizada también, que no nos damos cuenta y principalmente a través del lenguaje discriminamos. O sea, es como un proceso de reaprender. Bueno, recuperando estos elementos, ¿cuáles pudieran ser algunos mecanismos para la prevención de la violencia de género en el ámbito universitario? Primeramente, cuando hablamos de prevención,
Estamos hablando de evitar que se cometan actos de violencia contra las mujeres en razón de su género, en cualesquiera de las modalidades, teniendo como escenario el antes de la perpetración de los hechos y como finalidad contribuir a la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres y evitar su afectación mediante la omisión de conductas discriminatorias, delictivas, ilícitas u omisas. Entonces, hablamos de prevenir antes del hecho. Cuando ya sucede el hecho, entramos a la fase ya de atención, ¿sí? De atención y de sanción. Y trabajando acciones de prevención, atención y sanción, podemos lograr la erradicación de la violencia de género, que esa es de largo plazo. Esa es una conducta de impacto. Depende de qué tanto éxito se tengan con acciones de prevención, de atención y de sanción de la violencia de género. Algunos de los mecanismos que se pueden trabajar en la universidad. Es muy importante elaborar diagnósticos, porque cada contexto universitario tiene sus particularidades. Por ejemplo, cada facultad también depende mucho el área de conocimiento. También depende si es una carrera feminizada, si es una carrera masculinizada. O sea, hay varios elementos que entran en juego. Y si hacemos diagnósticos sobre las condiciones de hombres y mujeres en esa institución, podemos ser más asertivos en hacer programas específicos de acuerdo a esos diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, a veces podemos estar pensando en un agresor externo, cuando en realidad el agresor puede estar al interior de la universidad. Entonces, todos esos elementos nos permiten un diagnóstico que nos da cuenta de cuál es la situación de hombres y mujeres, cómo se dan las relaciones entre hombres y mujeres, cuál es la estructura administrativa, académica de la universidad. ¿Dónde está? Entonces, es muy importante estos mecanismos para principalmente el diagnóstico, para poder establecer con mayor asertividad un programa de prevención. Otro aspecto importante, por lo que les señalaba anteriormente, es la difusión del marco normativo de los derechos humanos de las mujeres. Fíjense que la mayoría de las mujeres no conocen que tienen derechos. Me ha pasado en capacitaciones en talleres en donde he trabajado los marcos normativos y que hay mujeres que me dicen, lo más interesante de ese taller fue darme cuenta que tenía derechos. Me siento diferente como mujer. No me imaginaba todos los derechos que tengo para protegerme y que los desconocía. Y que puedo hacer uso de esos derechos. ¿Sí? Esta parte, si ustedes hacen una encuesta en los estudiantes y las estudiantes y les preguntan sobre todo este marco normativo, la mayoría va a desconocer que tienen estos derechos y qué tipos de derechos tienen. Y eso es muy importante para el ejercicio de cada profesión. También otro mecanismo es contar con trabajadores sociales y encargados de la salud formados y capacitados en género. Esto me refiero en el ámbito universitario, para que puedan atender situaciones de violencia de género. Pero tienen que estar capacitados. No es suficiente que sea psicóloga, psicólogo, no es suficiente que sea trabajador social, trabajadora, no es suficiente que sea enfermera o enfermero, no es suficiente que sea abogado o abogada. Esas 4 profesiones que son las que brindan la atención interdisciplinaria a mujeres víctimas de violencia, tienen que tener una capacitación especializada en violencia de género. No solamente en género, en violencia de género, ¿sí? Entonces, sí es muy importante. Incluso en la atención, por ejemplo, yo coordiné 4 años la atención a víctimas de violencia en refugios.
Y en el refugio, por ejemplo, por cada mujer víctima de violencia ingresaban a veces 5 niños, 4 niños, entre niños y adolescentes. Y muchos de esos niños y adolescentes habían sido abusados sexualmente también, porque la violencia en el ámbito familiar no solamente afecta a las mujeres, sino también a sus hijas e hijos. Entonces ingresaban en un refugio la mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos, pero nos encontrábamos que de 6, 4 habían sido abusados por el propio padre o el padrastro, ¿sí? Entonces, las psicólogas que los atienden, no es suficiente que tengan especialidad en violencia de género, también tienen que tener una formación especializada en abuso sexual a menores, ¿sí? Porque son áreas de especialización que requiere la atención a la violencia de género. Entonces, llegar a tener una atención de calidad en violencia de género requiere una formación profesional especializada, una capacitación especializada. Un mecanismo también es establecer programas de intervención temprana. ¿A qué nos referimos con programas de intervención temprana? A que no esperemos a llegar a la universidad, sino que la propia universidad promueva que en las secundarias, las preparatorias, los adolescentes empiecen a tener esta formación en género, sobre todo porque en la adolescencia son más susceptibles, de alguna manera, hay una mayor predisposición a la aceptación de la agresión en las relaciones afectivas y la temática debe abordarse como problema de salud pública, dadas las repercusiones en la vida adulta. Porque la violencia de género, como ya ustedes deben de saber, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como un problema de salud pública, ¿sí? Y como un problema de salud pública se tiene que atender. Entonces, algunos autores argumentan que las consecuencias negativas en la vida de las personas y el detrimento de las relaciones sociales cuando no se ejecutan mecanismos de prevención temprana, sobre todo de cara a las posibles trayectorias que impliquen formas más severas de violencia en relaciones posteriores, en un estudio analiza las relaciones entre la atracción a la violencia entre los adolescentes y la necesidad de intervención temprana mediante mecanismos de socialización preventivo. Entonces, es importante que la propia universidad genere y promueva este tipo de intervención antes del ingreso a la universidad. Otro mecanismo es la implementación de un currículum sensible a las cuestiones de género e inclusivo en el ámbito universitario. Esto a fin de disminuir las brechas entre géneros, aminorar las desigualdades generadas en un sistema patriarcal que promueve la violencia. Esto implica un criterio de calidad a considerarse sobre todo en las evaluaciones académicas de las universidades. Y también una formación curricular en perspectiva de género y derechos humanos, como en el caso de ustedes del área de la salud, considerando que las y los estudiantes y luego profesionales que tienen una mayor predisposición a creencias y actitudes, si carecen de esta formación, tienen una mayor disposición a creencias y actitudes relacionadas con la violencia de género. Además, que desde el ámbito profesional se adquieren deberes y obligaciones de protección a los derechos humanos de las personas para los cuales hay que estar formados, como lo que marca el artículo 1 constitucional. Ustedes pueden llegar, al integrarse a la vida laboral, pueden ser parte del servicio público o aunque sean parte del servicio privado, también tienen que dar cumplimiento a estas responsabilidades que marca el artículo 1 constitucional de protección de derechos humanos, ¿no? Otro aspecto también es crear programas específicos contra la violencia sexual. Por ejemplo, talleres de prevención de abusos sexuales. O sea, en lugar de talleres generales sobre la sexualidad, hacer talleres específicos
sobre lo que tiene que ver con la violencia sexual para erradicar mitos y culturales y desarrollar un cambio de actitud frente a situaciones de agresión y mejoría en habilidades de comunicación sobre la sexualidad. Algunas investigaciones, sobre todo en la población latinoamericana, demuestran que la intervención temprana disminuye la aceptación contra la violencia de género y aumenta la probabilidad de buscar ayuda cuando se ha experimentado una agresión. Por allí había una experiencia muy interesante con adolescentes en unos países de América Latina, de Centroamérica, en donde estaban trabajando lo que denominaban talleres de desprincesamiento. Esos talleres de desprincesamiento tenían que ver con eliminar los mitos que adquirimos con los cuentos sobre las princesas y el príncipe que nos viene a rescatar. Y esto porque a través de estos cuentos nosotros nos ubicamos en un rol de subordinación y en un rol pasivo, ¿sí? Siempre esperando que el príncipe nos venga a salvar. O a cualquier sapo lo vemos con cara de príncipe. Entonces, esto tiene que ver, fue una acción muy interesante de trabajar. Y ya podemos ver también, por ahí pueden encontrar en YouTube, algunos análisis críticos desde la perspectiva de género sobre los cuentos infantiles, ¿no? En donde se transmite de alguna forma esta creencias y estructura del rol de la mujer y de los hombres. En esta parte de programas específicos contra la violencia sexual, se dieron cuenta en algunas investigaciones que fueron más asertivos que si se dedicaran únicamente a la sexualidad, ¿no? Otro mecanismo sería talleres de formación en género y empoderamiento de las mujeres como una estrategia efectiva para el cambio de actitudes y comportamiento en términos de apertura a la diversidad. Implica la superación de estereotipos y el empoderamiento para responder frente a actitudes intolerantes y discriminatorias. Cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres, podemos referirnos a dos procesos, uno interno y otro externo. El empoderamiento interno tiene que ver con trabajar los problemas de baja autoestima, de nuestro autoconcepto, de nuestra identidad, que pudieron haber estado influenciados en los aprendizajes de niña, de las situaciones de mi rol pasivo, de un rol pasivo de subordinación, de falta de creencia del autoconcepto, de las posibilidades de ser autónoma, independiente, hacerte cargo de tu vida. Y el otro empoderamiento tiene que ver con ser capaz de ejercer mis derechos como ciudadana. Mi derecho a educación, mi derecho a la salud, mi derecho a votar y ser votada, o sea, mis derechos político-electorales. O sea, todos los derechos que están estipulados para las personas cuando tenemos la posibilidad de ejercerlos, como el derecho al trabajo, a un salario digno. Entonces, estamos hablando de mujeres empoderadas, ¿sí? Cuando las mujeres hacen un uso y un ejercicio de sus derechos. Y sabemos, por ejemplo, que una de las grandes brechas que hay es el empoderamiento económico de las mujeres. Hay una brecha de las más amplias, igual en la parte de derechos políticos, igualmente en el de ocupar espacios de toma de decisiones, del ejercicio del poder, son otro espacio donde está masculinizado, donde las mujeres tenemos menos acceso a los espacios de autoridad, los espacios de toma de decisiones. Igualmente, en el caso del trabajo y el salario, está comprobado que las mujeres, ante el mismo trabajo, pueden estar ganando menos salario que los hombres, ¿no?
Y eso no es una circunstancia nacional, es incluso mundial y no tiene que ver con tabuladores, tiene que ver con creencias y estereotipos que si un trabajo lo hace la mujer, pierde calidad, ¿sí? Otro aspecto también son los programas de prevención en la socialización de hombres contra la violencia de género. Es importante también trabajar la transformación de las masculinidades. Implica la formación de mentores contra la violencia de género que permitan prevenir el asesoramiento de figuras de consejeros en las comunidades estudiantiles, potenciando la figura de los pares hombres. Estos agentes varones socializan nuevas formas de conducta para romper el mito de que los hombres pueden faltar el respeto y agredir a las mujeres, convirtiéndose, por lo tanto, en colegas que no toleran los comportamientos agresivos de los hombres. Esa es una propuesta de un mecanismo entre iguales, donde son los propios hombres los que ayudan a cambiar las masculinidades de los hombres agresores, ¿no? Que aprendieron, porque la violencia se aprende y hay violencias aprendidas desde el vínculo familiar. Entonces, también hay protocolos de atención a agresores y en este caso, un programa de prevención puede ser el trabajo de estudiantes hombres con otros estudiantes hombres, siempre y cuando reciban un asesoramiento, una capacitación y puedan estar coordinados por especialistas, ¿no? Otro mecanismo pueden ser los programas de intervención con énfasis en las mujeres. En este caso, las mujeres regularmente se sienten más inseguras en el campus universitario. Es una circunstancia que muchas veces les obliga a tomar mayores medidas preventivas, como evitar lugares y situaciones percibidos como poco seguros. Esta percepción implica que las universitarias justifican las restricciones de ciertas actividades, como por ejemplo hacer deporte, por no entrar a veces a espacios inseguros, y esas restricciones se ven como normales y necesarias que pueden llevar incluso hasta el abandono de la universidad cuando se convierte en un espacio inseguro, donde las mujeres no se sienten con la posibilidad de poder ejercer su libertad al igual que los hombres, ¿no? Y yo recordaba que una compañera hace años estaba haciendo unos estudios sobre violencia sexual en la Universidad de Chapingo, que tenía que ver con espacios oscuros que había entre los dormitorios y para poder llegar a los campos deportivos, ¿sí? Que era el espacio donde regularmente sucedían situaciones de violaciones de mujeres, ¿no? Otra medida puede ser de tipo administrativa para mejoramiento de esos espacios que brinden seguridad. Implica mejorar los espacios físicos de las universidades, evitando sitios con mala iluminación e incrementando la vigilancia y la seguridad, reconociendo que el principal mecanismo de prevención es de carácter social en términos de transformación de actitudes. También otros son que a mí me tocó realizarlo en la universidad cuando era directora de docencia e investigación educativa, talleres de autodefensa personal para empoderamiento de las mujeres. En este caso, a mí me tocó trabajarlo con un SIFU que trabajaba pues artes marciales y pudo trabajar el Kung Fu, pero trabajaba la parte de técnicas de autodefensa para las mujeres, sin importar incluso la edad, ¿no? Que fue muy interesante. Ese es otro mecanismo que también está probado que funciona, sobre todo, que permite dar mayor seguridad a las mujeres. Los programas de violencia también con técnicas artísticas como la pintura y el relato de historias propias, o sea, testimonios
que logran impactar en reflexiones sobre la violencia de género y cómo superarla, o con la construcción de escenarios de violencia de género y su representación teatral frente a grupos de estudiantes universitarios. Esas estrategias de consolidación de espacios de habla y de escucha permiten empoderar a los participantes como agentes de su propia transformación. Esto permite identificar los discursos masculinos y femeninos sobre la justificación de agresiones basadas en modelos pasivos y activos, que el teatro nos permite desdoblarnos, al igual que el escribir, al igual que hablarlo, ¿no? Así también la representación teatral de esos temas permite transitar de la expresión monóloga, de la acción simulada en escena, al diálogo con las audiencias a modo de interacción reflexiva y transformadora. La otra es un programa de fomento a la denuncia ante las autoridades y garantizar el apoyo a víctimas. Por eso es importante el establecimiento de protocolos que son los que garantizan. Ahora, hay medidas de atención que también constituyen mecanismos de prevención, como lo es establecer un espacio de atención a estudiantes víctimas de violencia de género, establecer las unidades de género desde donde se promueva políticas para la igualdad de género y la atención a la violencia. ¿Qué características debe de tener un programa de prevención de la violencia de género en la universidad? Pues debe de buscar transformar patrones socioculturales. Debe de promover una comunicación incluyente, libre de estereotipos de género. Debe de promover la formación para construir una nueva simbolización de las diferencias e igualdades entre los géneros. Debe de tener un programa de capacitación y formación permanente y profesionalización de autoridades universitarias, contar con mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional, porque debe de establecer una red de acciones con otras instituciones como es el sector salud, las áreas de justicia, en fin, todas las que tengan que ver, como lo marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos los que tengan que ver con la atención integral a la violencia de género. Y sobre todo también la investigación académica e interdisciplinaria, fomentando la elaboración de diagnósticos que nos den cuenta de las condiciones de hombres y mujeres en los diferentes aspectos que conforman la institución. Algunas acciones de transversalización de la perspectiva de género que también constituyen mecanismos de prevención de la violencia de género son que la legislación universitaria tenga perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que haya un código de conducta que toda la comunidad conozca y que ese código tenga perspectiva de género, que el lenguaje que se utilice en todas las formas de comunicación en la universidad sea un lenguaje incluyente, que visibilice a las mujeres, que nombre a las mujeres, ¿no? También promover una representación equitativa de las mujeres en el espacio universitario y la academia. Desde hace unos años se feminizó la matrícula de la universidad, o sea, ya hay un 50% de mujeres y hombres en el estudiantado, pero no así en la academia, en la investigación. Todavía son áreas masculinizadas donde las mujeres académicas tienen más obstáculos, como el techo de cristal, para poder acceder a puestos de académicos o de investigación. Fomento a la investigación sobre la violencia de género. Producir herramientas de conocimiento estadístico o cuantitativo es muy importante, sobre todo cuando se hacen investigaciones de toda, como en este caso del sector salud, siempre todo debe de trabajarse con datos desagregados por sexo. Porque no podemos, cuando estudiamos una comunidad o estudiamos una realidad social y no consideramos el sexo de las personas, estamos haciendo una investigación ciega, ¿sí? Ciega al género. Entonces, para que tenga perspectiva de género, tiene que verse las diferencias entre las personas, ¿sí? No solamente por el sexo, sino también por otro tipo de condiciones. Entonces aplicamos la perspectiva de género cuando vemos estas diferencias en las investigaciones. Cuando vemos si las mujeres son de medio rural, si las mujeres son indígenas, si las mujeres son
tienen educación, o sea, cada una de las variables que consideramos junto con el sexo nos va a dar un panorama de un mayor acercamiento a la realidad social que viven esos hombres y esas mujeres de esa comunidad. También establecer registros administrativos desagregados por sexo en la universidad, establecer indicadores de género en los procesos de evaluación de las políticas institucionales, establecer un programa permanente de capacitación en género y un programa de conciliación vida laboral, familiar, personal, profesional, donde se promueva tanto en la comunidad estudiantil como la académica y la administrativa, se promueva una mayor participación de los hombres en las tareas de la familia y de la casa, y pueda haber una mayor conciliación entre la vida laboral, personal y profesional, porque actualmente es el principal obstáculo de las mujeres para poder participar en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres, tanto en el ámbito del trabajo como del estudio, como de la política. El principal obstáculo tiene que ver con todas esas actividades que las mujeres hacemos sin remuneración, sobre todo las actividades de cuidado de niños, de cuidado de enfermos, de cuidado de discapacitados y también de tareas domésticas, de un trabajo que es invisibilizado, sin embargo, que ocupa un gran número de horas en las mujeres, en lo que los hombres no participan. O participan en una muy baja escala, ¿no? Creo que ya me he pasado un poco bastante del tiempo. No sé si alcanzo ya a ver la parte, no sé si está la maestra, a ver la parte del protocolo de hostigamiento y acoso sexual. Hasta aquí estamos con las medidas, porque ya me pasé un poco del tiempo. Sí, maestra. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Adelante, continúe. Esperamos que todos tengamos interés en esto, en este tema, y por nosotros no hay ningún inconveniente, maestra Mirna. Adelante, por favor. Lo voy a hacer de manera rápida, nomás para que tengan un panorama de lo que implica el protocolo de hostigamiento sexual y acoso sexual, ¿no? Bueno, se establecieron algunos criterios para valorar con perspectiva de género los testimonios de mujeres víctimas de delitos que involucran actos de violencia sexual, que normalmente son agresiones que se producen en ausencia de testigos, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales. La declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. O sea, ustedes pueden, como mujeres, haber sido víctimas de una situación de violencia sexual, pero aunque no haya testigos, la declaración de ustedes constituye una prueba. Eso es muy importante que lo sepan. Puede que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración. Se debe tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima. Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros medios de convicción, como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los criterios para valorar con perspectiva de género testimonios de mujeres víctimas de delitos que involucran actos de violencia sexual, considerando que el hostigamiento sexual no necesariamente debe de incluir con alguno de ellos, un contacto físico alguno. El hostigamiento sexual es una forma de violencia contra las mujeres al denigrarlas y concebirlas como objetos. Las mujeres víctimas de violencia, en especial de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia. Todos estos aspectos los consideró la Corte. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define el hostigamiento como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a la relación laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas.
como en este caso puede ser el jefe, el profesor, alguien que tenga una posición de poder, ¿no? El acoso sexual es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. En la recomendación del Comité de la CEDAW al Estado mexicano, en 2012 se instó a los al Estado mexicano a garantizar la implementación efectiva de un protocolo para intervención en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias de la administración pública y adoptar medidas semejantes para prevenir ese delito en el sector privado. Y aquí van incluidas las universidades. ¿Qué es el protocolo de prevención y atención del hostigamiento? Es un mecanismo que contiene ordenamientos para prevenir, orientar y acompañar, sancionar administrativamente. O sea, en la universidad no hay una denuncia prácticamente, sino es una queja. Y esa queja se investiga. Y puede haber una sanción administrativa con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y las leyes, el marco normativo de la universidad. Entonces puede haber una sanción administrativa. Si la persona ya constatándose que sí hubo esa violencia sexual, entonces la víctima puede recibir acompañamiento para presentar la denuncia ante la instancia de justicia que corresponde, ¿no? Y otro aspecto también es el registrar los casos que se van presentando en la universidad, ¿sí?, de hostigamiento y acoso sexual. ¿Qué se pretende con la aplicación de un protocolo? Prevenir conductas de hostigamiento y acoso, promover un ambiente laboral de cero tolerancia a ese tipo de delitos, señalar vías e instancias competentes para investigar y sancionar, definir mecanismos para orientar y brindar un acompañamiento especializado, contar con una guía de actuación uniforme y efectiva sustentada en campañas de sensibilización, capacitación, para prevenir la existencia de casos de hostigamiento y acoso. Garantizar una atención de calidad que evite la revictimización. Garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de sanciones. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones del acoso y hostigamiento? Pueden ser de tipo verbal, expresar comentarios, burlas, piropos, bromas, ya sean presenciales o a través de algún medio de comunicación, como es ahora todo el medio digital, que ya todos conocemos que hay un logro también con la ley Olimpia, que ya permite no solamente atender los problemas de acoso y hostigamiento de manera presencial, sino también en el mundo digitalizado, ¿no?, con la ley Olimpia. En la parte de la manifestación física, que implica un contacto físico, o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones, y no verbales, como hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes, o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Las características de las conductas son impropias, no deseadas, ofensivas, humillantes o embarazosas, y violan los derechos a una vida libre de violencia. Y sobre todo, tienen consecuencias nefastas para quien lo padece y para el ambiente laboral en que sucede. El consentimiento como punto clave en el análisis del hostigamiento y acoso no necesariamente representa la voluntad de una persona, sobre todo en una relación jerárquica. Por ejemplo, ante un profesor que se tiene el temor de ser afectada la materia, ¿sí?, no necesariamente el consentimiento es un punto clave para ser aceptado, ¿no? La naturalización de la violencia sexual se asienta con la invisibilización de la negativa de las mujeres y presuntas víctimas a participar de los actos de violencia,
La posición de las mujeres está influida por estereotipos y estructuras que las colocan en desventaja para ejercer sus derechos y decidir con libertad. Son de las partes por las cuales la parte del consentimiento debe ser muy tomado en cuenta en su análisis. Los principios rectores para aplicar el protocolo es la no tolerancia de estas conductas, la igualdad de género, la confidencialidad y presunción de inocencia, en tanto se investiguen los hechos, que es, la parte de no tolerancia e igualdad entra en el área de prevención, en el área de atención, la confidencialidad y presunción de inocencia, el respeto y protección y garantía de la dignidad, y en el área de acceso a la justicia, la prohibición de represalias, la garantía de la integridad personal y la debida diligencia y pro persona de la que hablábamos en el artículo 1 constitucional. ¿Qué acciones de prevención establece el protocolo? Pronunciamiento de cero tolerancia, sensibilización del personal, certificar personas consejeras, campañas de difusión y comunicación y adoptar medidas cautelares para proteger a las víctimas. Y esto lleva a largo plazo a un cambio en la cultura de la igualdad, clima laboral libre de violencia y discriminación. También revisé el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, la tipificación penal del delito de hostigamiento y acoso sexual, y lo pueden encontrar en el artículo 182 y 182 bis, donde está tipificado como delito el hostigamiento y acoso sexual. Y bueno, la parte que les señalaba, que también como parte de ser profesionales de la salud, es importante la formación, porque a ustedes les toca en la parte de la atención básica llevar a cabo una reinserción para la prevención de la violencia. Les va a tocar también aplicar la norma oficial 046, en la que puntualiza los criterios para la prevención y atención, así como estrategias de participación. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Muchas gracias y una disculpa por pasarme del tiempo. No se preocupe, maestra, para nosotros es muy importante su participación y sobre todo, bueno, pues que estamos en una carrera, por decirlo de alguna manera, en donde la mayoría somos del sexo femenino, ¿sí? Y el conocer toda esta información es concientizar, no tanto no nada más a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Porque así como podemos ser víctimas nosotros de violencia, no están exentos los hombres también de poder vivirla. Y el saber que podemos, eso nos da una seguridad y un empoderamiento, como usted mencionaba, para lograr que esto vaya minimizándose, ¿no? Por el bien de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. A nosotros nos toca estar en dos vertientes, ¿no? Tanto en la escuela, o sea, en el ámbito de educación, pero también en el campo asistencial. A nosotros nos toca estar con las mujeres que han sido víctimas de violencia o con los hombres y tener un protocolo de atención, tener un protocolo que a nosotros nos oriente el cómo acompañar a estas personas es de suma importancia para el sector salud, ya que como usted lo comenta, es un problema de salud pública, ¿sí? Aquí y en todos los ámbitos y a nivel internacional. Entonces, para nosotros estar con esta temática, como le comento, nos ayudará para esas dos razones. El que nosotros nos podamos desarrollar durante la formación de nuestra carrera libre de hostigamiento, de violencia de cualquier tipo, y tener nosotros las herramientas suficientes para poder guiar a estas
personas cuando nos toca estar en el lado asistencial, que créame que pasa y que es muy, muy recurrente. Nosotros vamos no nada más a la hospitalización, a la práctica, sino también a la comunidad, y ahí es en donde más vemos, ¿no? Toda esta problemática y todas estas situaciones que son de día a día. Entonces, esto a nosotros nos da la certeza de que estamos haciendo bien las cosas, pero de que las podemos hacer mejor y de que como pares nos tendremos que poner la camiseta, ¿no? Y tener la empatía para con los demás y para poder contribuir en algo para la eliminación o la erradicación de esta práctica que ahorita con el confinamiento pues creo que se ha ido en aumento, ¿no? Y bueno, pues agradecerle, maestra, el espacio que usted ha tenido para estar con nosotros este día. Me permito hacer mención que esto era al inicio, ¿verdad? Pero bueno, ya usted estaba tan emocionada con darnos la plática que ya no la quise interrumpir. La maestra Mirna Fiol, ella tiene una maestría en Derechos Humanos, una maestría en Educación y con terminación en Investigación, y es máster en Igualdad de Género por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es consultora independiente y asesora en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, del 2008 a la fecha. Ha brindado capacitación y asesoría al profesorado de educación superior y media superior en 20 estados de la República. Ha realizado investigaciones de género en algunas universidades. Participa en el desarrollo de proyectos de InMujeres, ISMujeres, de capacitación e investigación en todo el estado de Baja California. Ha participado en la elaboración de protocolos de atención a la violencia, en la capacitación de servidoras y servidores públicos para su aplicación conforme a la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. En la Secretaría de Educación Pública en el estado de Baja California Sur, coordinó los proyectos para la igualdad de género en el sector educativo. Es una experta maestra en este tema. Y nos gustaría volverla a tener con nosotros bueno, nosotros lo que queremos es tener un programa que nos oriente a tratar estos temas, que al parecer no somos exentas, no estamos exentos de estarlo viviendo. Ahorita, como lo comenta la maestra Eloína, la directora, en junta directiva se abordaron estos temas, se abordó el tema de violencia o de acoso, de todo lo que implica la violencia de género. Entonces, nosotros queremos tener nuestro propio programa, nuestra propia intervención. Yo trabajo la línea de violencia de género y bueno, pues me gustaría seguir teniendo una comunicación activa con ustedes, que tener participación con los estudiantes para ir teniendo mayores herramientas, como usted lo maneja, para desarrollar nosotros este tema, independientemente de que tengamos un programa rector, ¿no? Creo que nuestra profesión no lo demanda y tenemos un compromiso social o con la sociedad para contribuir en la disminución de este tema. Muchas gracias por la invitación. De hecho, es con gusto cuando ustedes necesiten alguna otra temática que tenga relación o incluso con la parte del área de salud en lo que corresponde a protocolos de actuación, porque me ha tocado hacer investigación, tanto evaluación de programas de atención como investigación. Entonces, el tema me encanta, sobre todo porque es un gran reto, o sea que no es, avanzamos, damos un paso, pero parece que retrocedemos, o sea, estamos ante una doble pandemia, o sea, con un país feminicida y con un problema de salud. Y sobre todo el sector salud se ha visto muy afectado, o sea, con la pandemia de COVID.
se ha visto muy afectado también para los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? Entonces, aquí también hay situaciones de violencia institucional y una violencia institucional que se está viviendo con la baja de presupuesto, con muchos aspectos que tienen que ver con la situación de la salud, ¿no? Y que tienen que ver con la violencia de género. Entonces, sí hay mucho que trabajar. Si así me pasé del tiempo, quería incluir esta parte de lo profesional, pero dije, no, ya no me va a dar los tiempos, ¿no? Es que hay mucho de qué trabajar en esto, incluso también importante escuchar a las estudiantes y a los estudiantes porque, como les señalaba, no sé si ustedes ya tienen algún diagnóstico de género de la facultad, pero es muy importante los diagnósticos porque, por ejemplo, en el caso de ustedes es una carrera feminizada. Eso le da una circunstancia diferente, Sí. tanto al lugar de los hombres como al lugar de las mujeres. Entonces, si ustedes pueden tener diagnósticos, pueden generar acciones, mecanismos, programas más asertivos y más afectivos enfocados a las necesidades que identifican con el diagnóstico. Por eso es muy importante. Y para los diagnósticos, la UNAM hace tiempo también generó indicadores de género para estudios en la universidad. Hay una base de indicadores de género que sí facilita ahorita mucho ya en la elaboración de diagnósticos en las universidades. Por ahí, si quiere, le comparto el libro, para que, no sé si lo tienen ya, un libro que generó el PUEC del UNAM sobre indicadores de género para la universidad, para educación superior. Y si no la pudiera compartir, ajá. Sí, claro, y posibilita el poder ustedes ubicar muchos aspectos de la universidad para ir generando el conocimiento sobre todo cuando hay personal comisionado para ello, pueden ir incluso desde iniciar a analizar registros administrativos. O sea, y en los registros administrativos ya poder aplicar algunos de los indicadores. Por ejemplo, registros administrativos desde el personal administrativo, personal académico, del estudiantado, ¿sí? Y empiezan a descubrir aspectos importantes sobre las condiciones y las posiciones en torno a la situación de género, ¿no? Sí, no, pues entonces tenemos todavía mucho que platicar, maestra, todavía mucho que aprender y que desarrollar. Ya estaríamos comunicándonos con usted, pero ahorita que tenemos aquí a tanto profesores como estudiantes, ¿algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran realizarle a la maestra Mirna? Jóvenes profesores, adelante. Si desean realizar sus preguntas, activen su micrófono, por favor. Sin miedo, sin temor. O que pueden expresar alguna reflexión sobre lo que se dijo. Sí, sobre lo que se escuchó. Buenas tardes. Pues primero, muchas gracias, profesora Mirna, por la información que se nos brindó. Nunca está de más, pues recordar lo importante que es tener una igualdad de género y pues recordar a esos tiempos que las mujeres pues no teníamos ni voz ni voto y agradecer también a esas personas que hicieron posible esto, porque gracias a ellos estamos aquí, podemos hacer lo que nosotros queramos, bueno, siempre y cuando no dañando a la sociedad. Y pues gracias por recordarnos esto, maestra. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pues gracias, maestra Mirna, ¿verdad? Por el mensaje. Realmente nos falta trabajar muchísimo desde todos los ámbitos, ¿verdad? Desde el ámbito familiar, en cualquier contexto, ¿no?
pero escuchando aquí a la doctora Marta Lilia, pues yo creo que falta mucho trabajo en nuestra universidad, en nuestra facultad, para iniciar lo que usted mencionaba. Pues la mayoría en la facultad somos mujeres y yo creo que sí es importante trabajar en verdad sobre ese programa, tener de veras líneas de intervención, porque nos hacen falta, ya mencionaba la doctora Marta Lilia, en diversos contextos, y creo que muchas de las problemáticas que se presentan con nuestros estudiantes, nos enfrentamos a muchísimas cosas por ser enfermeras la mayoría, y como usted mencionaba ahorita con la pandemia, como gremio de enfermería, yo creo que estamos muy vulnerables. Yo no hago menos tampoco a los muchachos, son menos el género masculino, sin embargo, pues ya están dentro de esta profesión, y creo que ahorita el reto es mucho más por el hecho de ser enfermería la mayor parte mujeres, y por la situación de lo que es enfermería dentro del contexto social, ¿no? Entonces, creo que es muy importante de verdad trabajar en esa línea dentro de nuestra facultad para que, pues, todos esos problemas que vemos de violencia, se haga algo, porque sí se presentan muchas situaciones dentro del, como estudiantes, y ya ha habido situaciones, pues, hasta publicadas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante de veras generar acciones primero, empezar desde casa, y digo casa dentro de nuestra facultad, dentro de la universidad, para poder de veras dar un apoyo. Ahorita decía la maestra, la doctora Marta, cuando nos vamos a las comunidades o nos vamos a los hospitales, pues primero es hacernos fuertes nosotros como docentes, hacer fuertes a los estudiantes para poder impactar allá afuera. Para poder así ayudar a otras mujeres, pues primero tenemos que fortalecernos nosotros dentro, ¿no? Y tiene que ser dentro de un marco de formación, dentro de la misma universidad, Así es. dentro de la misma facultad. Muchas gracias, doctora, pues por sus investigaciones y por todo lo que usted conoce al respecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Al ser una comunidad de mujeres, sí es importante trabajar lo que tiene que ver con programas en énfasis de mujeres, trabajar procesos de empoderamiento. Esa parte que incluso yo ahorita recordaba que mi primera investigación como maestra en educación fue sobre el ejercicio de poder entre las mujeres, que también tiene ciertas particularidades que no se ejerce igual y donde tiene que ver, pues de alguna forma, la sororidad, trabajar esos aspectos de la competencia entre mujeres o la sororidad entre mujeres. O sea, todos esos aspectos que son necesidades de la forma en que se aprende a ser mujeres, de la forma en que se aprende la feminidad, ¿no? Entonces, que se tienen que deconstruir y construir nuevas formas de ser mujer para poder hacer un ejercicio del poder en un marco de libertad, ¿no? De autonomía. Entonces, yo creo que yo le recomendaría que pudieran visualizar esa parte de trabajo con mujer, con énfasis en mujeres. Porque al ser una carrera feminizada, también ahí encontramos muchos aspectos de mitos que se hacen presente en la cultura propia de la feminidad, ¿no? Sí. Sí, ok, bueno, si ya no tenemos alguna otra intervención, pues agradecerle, maestra Mirna, su participación y comentarle que para nosotros sería de suma importancia que sigamos colaborando con usted o usted con nosotros para empezar con este trabajo que va a ser muy arduo, con este trabajo que como institución creo yo que nos posicionaría y nos empoderaría aquí en el Estado para nosotros poder seguir colaborando o coadyuvando en la disminución
o en la prevención de violencia de género, ¿no? A nombre de la directora, la maestra Lorena Ruiz Sánchez, que ahorita sigue todavía en junta directiva, agradecerle su participación, el espacio que tuvo a bien brindarnos. Quedamos en comunicación, maestra, si usted no tiene algún otro inconveniente, y agradecerle a los asistentes el haber asistido a esta plática que nos deja reflexionando, que espero y ya cuando tengamos nosotros que participar para realizar nuestro proyecto, nuestro trabajo como institución, tengamos la participación de todos para que se enriquezca y para poder tener buenos resultados. Maestra Mirna, una vez más, muchísimas gracias. Sígase cuidando mucho y estaremos en contacto con usted. Muchas gracias. Que estén muy bien todos, cuídense mucho y muchas gracias por su participación. Maestro Bacio, muchas gracias. Profesores, por haber acudido. Estudiantes, muchísimas gracias. Síganse cuidando y estamos en comunicación. A todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería, para la obtención de sus créditos de formación integral, les solicitamos que a través del chat, por favor, registren su matrícula, su nombre completo y el semestre y el grupo en el que están, por favor, para poderles acreditar su tiempo de formación integral. Bonita tarde, que estén muy bien, cuídense mucho. Saludos. Y los invitamos también el día de mañana a las 5 de la tarde a la conferencia que vamos a tener sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer a través de esta misma plataforma. Ya más tarde les haremos llegar el número del ID y la contraseña para que se puedan integrar mañana. Sí, les agradezco mucho. Cuídense, por favor. La situación pandémica ahorita está delicada. Gracias. Gracias, hasta luego. Si hay algún integrante que hasta ahorita que no forma parte de Comunidad FAEO, también por favor registrarse mediante el chat para su debida constancia, por favor. Gracias, que estén bien. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bye. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Si ya realizaron su registro, pueden retirarse de la sala sin ningún inconveniente. Más tarde nosotros analizamos la información que nos enviaron a través del chat para poder sumarles sus créditos de formación integral. Gracias, maestra. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego, Mari. Buena tarde. Muchas gracias por todo. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. El chat estará abierto solamente un minuto más para aquellas personas que todavía no han registrado su matrícula y su nombre. Lo hagan, por favor, para que no se queden sin esos créditos de formación integral, por favor.